a Core en línea. Estamos felices de que estén aquí un domingo más. Cuéntanos de dónde nos estás viendo. Y si estás aquí por primera vez, queremos conocerte, queremos saber más de ti. Escríbenos a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestro WhatsApp. Ahora sí, te invito a que te alejes de toda distracción y juntos podamos adorar a Jesús. Es Navidad, ven a cantar. Tu voz junto a la nuestra suena más. Suenan las campanas y a través de mi ventana en las calles el amor se puede ver. Luces de colores iluminan corazones, celebrando al sonar de un cascabel. Juntos en familia, compartiendo en armonía, los recuerdos llenos de felicidad. Ya llegó diciembre y se respira en el ambiente alegría de que llega Navidad. Ya es Navidad, ven a cantar. Tu voz junto a la nuestra suena más. Un año más, felicidad. Tu voz junto a la nuestra suena más. Tu voz junto a la nuestra, suenan las campanas y a través de mi ventana en las calles el amor se puede ver. Ya llegó diciembre y se respira en el ambiente la ilusión que el año nuevo va a traer. Y la luz que no se apaga es la luz de la esperanza y de la fe. Y los sueños que se alcanzan nos demuestran que tenemos que creer. Ya es Navidad, ven a cantar. Tu voz junto a la nuestra suena más. Un año más, felicidad. Tu voz junto a la nuestra suena más. Es Navidad, ven a cantar. Tu voz junto a la nuestra suena más. Un año más, felicidad. Tu voz junto a la nuestra suena más. Y la luz que no se apaga es la luz de la esperanza y de la fe. Y los sueños que se alcanzan nos demuestran que tenemos que creer. Ya es Navidad, ven a cantar. Tu voz junto a la nuestra suena más. Un año más, felicidad. Tu voz junto a la nuestra suena más. Tu voz junto a la nuestra suena más. Venid, fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfantes y llenos de amor. Y al Rey de los cielos humilde veremos. Venid y adoremos.
con júbilo sin par, se entona la canción. Yo te amo, mi Jesús, y a ti te cantaré. En este día de amor me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza todo el mundo tiene, la luz de un nuevo día al
El Salvador. Oh, noche divina nación, el nos enseñó a amarnos uno al otro, su ley nos dio, su evangelio de paz. Él nos libró y rompió las cadenas, y en su nombre cesó la opresión. Las gracias damos con alegre canto, en oración su nombre proclamamos con gran fervor. Los ángeles anuncian, oh, noche divina nación, el Salvador. Oh, noche divina nación, el Salvador. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Cristo el Señor, adorable eternamente, su gloria y poder por siempre proclamar. Su gloria y poder por siempre Qué hermoso es poder cantarle y adorarle a Jesús. Nosotros estamos muy agradecidos con Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Es por eso que en COR tenemos una cultura de dar. ¿Y por qué cultura? Porque generosidad no es algo que hacemos, es algo que somos. Es por eso que aquí tenemos 3 maneras de dar: diezmos, ofrendas y contribuciones. Te invito a leer lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9 del 8 al 11. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Te invito a creer en esta palabra. También te invito a poder orar por estos diezmos y ofrendas. Señor, te agradecemos por estos diezmos, ofrendas y contribuciones que nos permites dar, Señor. Gracias por cada una de las personas que pueden contribuir a esto, Señor. Te pedimos que seas tú tomando el control de sus vidas, en sus casas, en todo lugar donde se encuentre, Señor. Y gracias, toma el control siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hola, querida familia, qué gusto que nos volvemos a ver en esta ya, la última semana de este año 2021. Quiero decirte que esto es Core en línea, porque la iglesia es donde tú estás. Y estamos cerrando este mes, este año, con esta serie Navidad, todo es bueno. Espero que hayan pasado una linda Navidad con sus seres queridos, con sus familiares, con sus amigos. Y pues bueno, quiero entrar de lleno al mensaje, me emociona, me apasiona esta serie. Espero que también te encuentres igual. Así que vamos, Navidad, todo es bueno. El tema de este día es sé las buenas noticias. Y recapitulando un poco en el mensaje de la semana anterior, sé que hay personas que no les gusta esta temporada de Navidad o que no están emocionadas por la Navidad y quizás es porque no han escuchado el mensaje original de Navidad. Este mensaje que hace 2000 años atrás cautivó a toda persona que lo escuchaba y de manera exponencial alcanzó al mundo conocido. Cada persona que escuchó y vio el mensaje de Jesús fue cautivada por el impacto que este trae y genera en la vida de las personas, a tal punto que el nacimiento de Jesús lo llamaron las buenas noticias. Lucas relata esto en el capítulo 2, verso 10. Pero el ángel los tranquilizó. Les dijo, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a la gente. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Eso está en el verso 11. Ahora, lo curioso de este anuncio es que si son buenas noticias, que darán gran alegría a todas las personas, porque hay tanta resistencia a estas buenas noticias. ¿O será acaso que el nacimiento de Jesús no son tan buenas noticias como pensamos? Si el nacimiento de Jesús es una buena noticia, de gran gozo para todas las personas, ¿por qué hay tanta resistencia? ¿Por qué las personas no se acercan? Uno de los problemas es que la versión original se ha alejado tanto de la versión actual, de esta versión contemporánea, que eso ha hecho que las personas rechacen el mensaje de Jesucristo, las buenas noticias. La versión original del mensaje de Jesús, la historia de Jesús, es el Evangelio. No se llamó la Biblia, no se llamó la historia de Jesús, no se llamó las buenas obras, no se llamó los nuevos mandamientos. No, el mensaje de Jesús, el buen anuncio de la historia de Jesús, hizo que esto se popularice en el mundo conocido, que estaba atrapado entre el Imperio Romano y que eventualmente lo hizo ilegal, y el templo judío, quien amenazaba este mensaje. De alguna manera se atrapó ahí porque mucha gente se acercó. Otra vez lo digo, cuando escuchas algo que suena bien, cuando escuchas algo que suena tan bien, esperas que sea verdad. Y el evangelio original, el mensaje original de Jesús, la historia original de Jesús, era tan buena que la gente se acercaba. De hecho, Lucas, una vez más, dice al inicio de su biografía acerca de Jesús, investigué a fondo todas estas cosas para que supieras con certeza lo que ha pasado entre nosotros. Y así es como comienza su evangelio. Esto lo vimos la semana pasada. Pero hoy quiero hablarte de cómo se ven las buenas noticias de salvación que traen gran alegría a todas las personas. Y para esto te hago las siguientes preguntas. ¿El cristianismo es bueno? ¿El cristianismo es útil? ¿El cristianismo es verdad? ¿Por qué hay tantas personas que quieren salir del cristianismo? Y es muy probable que la respuesta a estas preguntas es que quizás no han escuchado la versión original del Evangelio de Jesucristo. Lo más probable es que no lo hayan visto. Siendo honestos, a muchos de nosotros nos presentaron a Dios como una solución a futuro, para el más allá, con base en el temor. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? O quizás te dijeron que el cristianismo se trata de mejorar tu vida,
de que todo te iba a salir bien y que no te ibas a enfrentar adversidades, crisis, pero llegó el COVID-19, llegó ese reporte médico, ese divorcio, la pelea familiar, las demás cosas que salieron mal, que hicieron tambalear tu fe, e incluso pensaste que Dios te había dejado, que te había abandonado. Siendo honestos, ninguno de nosotros decidimos seguir a Dios por amor a las enseñanzas de Jesús, porque estas eran prácticas y efectivas para vivir la vida. Pero la versión original de las buenas noticias que se plasman en los 4 evangelios, en las 4 biografías de Jesús, nos muestran que las buenas noticias no se trata de lo que pasa después de la muerte, aunque sí hace una referencia, pero el centro, pero el core, no son los beneficios que Dios trae a nuestra vida, sino que las buenas noticias que traen gran gozo a todos los pueblos, se trata de cómo vives tu vida y cómo tratas a los demás. Pero cuando reducimos las buenas noticias que traen gran gozo a mí, solo a mi beneficio personal, dejan de ser buenas noticias, dejan de ser buenas noticias de gran gozo, porque solo se están enfocando en mí y en ti. Repito, las buenas noticias que traen gran gozo a todos los pueblos, que traen gran gozo y alegría, se trata de cómo vives tu vida y de cómo tratas a los demás. Pero cuando tomas esas buenas noticias y solo las enfocas en ti, dejan de ser buenas noticias que traen gran gozo a los demás, porque solo se están enfocando en ti. Y el problema de escoger una parte de las buenas noticias, la parte que más nos gusta, que se aplica a nuestra vida y a nuestra necesidad, es que dejan de ser buenas noticias para los demás. ¿Recuerdas este pensamiento que teníamos al inicio de la serie? Una buena noticia termina siendo buena para un grupo de personas y termina siendo mala para otro grupo de personas. Lastimosamente, así es como funcionan los reyes del mundo. Las buenas noticias para unos significan malas noticias para otros. Y mira, quiero ponerte un ejemplo extremo para entender este punto de cuando tomamos las buenas noticias y solo las aplicamos a un grupo de personas, a un grupo selecto. Un ejemplo de esto es la Biblia del esclavo. En el Museo de la Biblia hay una Biblia, se ha encontrado, hay 3 ejemplares de la Biblia del esclavo. Se publicó en 1807 por la Convención de Esclavos de las Indias Occidentales Británicas y se publicó para enseñar a los esclavos a leer, a enseñarles el mensaje del cristianismo, pero eliminaron cualquier parte de la Biblia que hablaba sobre la libertad. Entre ellos, el relato más conocido por muchos, que es la historia de Moisés, de cómo saca al pueblo hebreo del cautiverio, liberándoles de la esclavitud de Egipto, con la ayuda de Dios como autor intelectual. Una Biblia normal tiene aproximadamente 1100 capítulos en total, pero la Biblia del esclavo tiene 300 capítulos. Uno de los versículos que sacaron, que omitieron, es el siguiente, del apóstol Pablo, que se encuentra en Gálatas capítulo 3, versos 26 y 28. Dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. El evangelio, según la Biblia del esclavo, es una buena noticia, por supuesto, para los dueños de esclavos, y es una mala noticia para los esclavos. El punto es que si la versión del evangelio que yo tengo, la versión del evangelio que tú tienes, no es una buena noticia para judíos o gentiles, para esclavos o libres, para varones o mujeres, para ricos, para pobres, para justos, para pecadores, para creyentes o incrédulos, para tus padres o tus hermanos o tus tíos, primos, abuelos, para tu suegra, para tu exesposa, tu exesposo. Si no es una buena noticia para ellos, no es la noticia original.
Si la versión del evangelio que tú tienes no es una buena noticia para estos grupos que acabamos de describir, quizás no sea la versión original de las buenas noticias, y ese ha sido el resultado de por qué muchos quizás no entienden el corazón del evangelio, el corazón de Dios. Pero le doy gracias a Dios que estás conectado y juntos vamos a sumergirnos en las Escrituras para conocer al respecto. ¿Cuál es la versión original? Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. ¿Sabías eso? Este fue su primer mensaje y fue dirigido para quienes conocían de Dios, para quienes sabían lo que le agradaba a Dios, para quienes le adoraban, para quienes presentaban ofrendas, para quienes conocían las Escrituras. Y es ahí cuando Jesús dijo cómo se ven las buenas noticias de salvación que traen gran gozo a todas las naciones. Esto se encuentra en Mateo capítulo 5, versos 13 al 15. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino que la gente la desecha y la pisotea. Ustedes son la luz del mundo, y una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. En otras palabras, las buenas noticias de salvación que traen gran gozo están conectadas con nuestro Padre Celestial. Pero, ¿cómo es eso de que nosotros, tú y yo somos la sal, tú y yo somos la luz, tú y yo somos las buenas noticias? Si nosotros somos esas buenas noticias cuando abrazamos el mensaje original de Jesús, estoy hablando del evangelio completo de Jesús, porque ya aprendimos que si abrazamos solo una parte, suceden cosas como la Biblia del esclavo. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos claro cuál es el mensaje original de Jesús, aprovechando esta temporada navideña. Y para abordar las buenas noticias de salvación, para comprender de qué se trata el mensaje original de Jesús, Pablo lo explica en la siguiente carta a la iglesia de Filipo. ¿Estás listo? Vamos a entrar. Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 8, y vamos a ir desmenuzando estos versículos, porque aquí se encuentra el corazón del evangelio, las buenas noticias de salvación. Por lo tanto, verso 1, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Yo sé que suena poético, un poquito ahí extraño, pero en otras palabras lo que Pablo está diciendo es, por tanto nosotros que estamos en Cristo, que estamos en un nuevo pacto, que estamos en el reino de Dios, que conocemos el amor de Dios, su poder, su amor, su perdón, sus promesas, muestren al mundo su forma de relacionarse llenas de amor. Esto no se trata solo sobre lo que crees de Dios o cómo ves a Dios, se trata de tus acciones concretas, de cómo tratas a los demás. Un momento, Pablo, no estoy entendiendo cuál es el punto, de qué se trata todo esto. Lo que Pablo trata de comunicar es cómo debemos vivir la vida para ser la sal y la luz del mundo, para hacer esas buenas noticias. Cómo debemos vivir la vida para que las personas piensen cuando nos ven a nosotros que el evangelio es bueno. Y aquí va la primera parte de cómo debemos vivir nuestra vida para hacer esas buenas noticias de salvación. Pablo lo explica en el verso 3. Dice, no hagan nada. Pablo lo explica y dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Eso debe ser algo bueno, ¿no lo crees? ¿Te gustaría trabajar para alguien que sea así, que no haga nada por egoísmo o por vanidad? Si tú estás buscando personal para contratar en tu empresa o en tu negocio, ¿te gustaría contratar personas que no hagan nada por egoísmo y por vanidad?
¿Te hubiera gustado tener un padre, una madre que no haga nada por egoísmo y vanidad? Pablo dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes. Considerar a los demás como superiores a ti y a mí, no por lo que ellos sean, pero sí considerarlos superiores a mí. ¿Sabes por qué? Porque ese es el centro del evangelio. Pablo nos invita a que consideremos a los demás como superiores a nosotros. No porque lo sean, no porque lo merezcan, no porque lo han ganado, sino porque ese es el corazón del evangelio, ese es el corazón de las buenas noticias. Ese es el core del evangelio de Jesucristo. Porque tanto amó Dios al mundo, porque tanto Dios te amó a ti y a mí, que nos puso por delante de Él, que nos puso en primer lugar, a tal punto que estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. No eres más valioso que Dios, pero te trató como si fueras de más valor. Y ese es el corazón del evangelio y de las buenas noticias. Y quiero que vivan sus vidas de tal manera que hagan por los demás lo que Dios en la persona de Jesús ha hecho por ustedes. Eso es lo que Pablo está explicando en estos versículos. Y realmente eso es muy bueno. Y cuando las personas vean eso, dirán, eso es bueno. Muchos de ellos van a pensar, yo no creo lo que ellos creen. No sé si crea que es verdad todo aquello que dicen de Jesucristo, pero lo que veo de mis amigos que dicen ser seguidores de Jesús es tan bueno que quiero ser parte de ello. Y Pablo continúa diciendo, cada uno, verso 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que Jesús hizo por nosotros, por ti y por mí. La esencia, una vez más, del evangelio es que Dios te puso a ti primero. No porque debías ser el primero, no porque te ganaste ese lugar, es porque así Él expresó su amor por ti y por mí. Y de esa manera, como los seguidores de Jesús, debemos tratar a los demás, no solo a los que creen que en lo mismo que nosotros creemos, sino a todas las personas, no solo entre cristianos, sino también en aquellos que no son creyentes, porque así verán las buenas noticias. Realmente son tan buenas que querrán ser parte. ¿Cómo debemos hacer eso? Verso 5. La actitud de ustedes, dice Pablo, debe ser como la actitud de Jesús. Y cuando tú y yo tenemos esta actitud, en otras palabras, actuamos como Cristo, como Él actuó con nosotros, eso será muy bueno. Haremos lo mejor para las demás personas, para quienes nos rodean en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestras relaciones entre padres, entre hijos, entre esposa, esposo, novia, novio, jefe, compañero. No siendo tú el primero, no siendo yo el primero, sino los demás. Y eso es algo inusual. Así no funciona este mundo. Así no funcionan los reinos de la tierra. Pero estas acciones representan los valores del reino de Dios, del reino de los cielos, que se introdujo cuando un niño nació y se proclamó que las cosas iban a cambiar y a mejorar a tal punto que iban a traer gran gozo a la tierra. Y lo que viene es asombroso. Quien siendo por naturaleza Dios no se consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Verso 6. En otra versión dice, Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. En otras palabras, Dios aparece en la persona de Jesús y no se aprovecha de su poder, de su influencia, para su propio beneficio. Jesús lo podía hacer en varias ocasiones. Hay episodios en los evangelios donde Él aclara este punto, donde Él dice, hey, este momento puedo orar a mi Padre Celestial y Él haría tal cosa, pero ¿sabes qué? No lo hizo.
Esto que hizo cambió todo, cambió el mundo conocido en el primer siglo y tiene el poder de cambiar nuestra vida, nuestra comunidad, nuestra nación. Jesús aprovechó su poder, su influencia en beneficio de aquellos que tienen menos poder y menos influencia. Aprovechó su poder y su influencia como Dios en beneficio de aquellos que tienen menos poder e influencia. Y mira, hay comunidades, hay sectores, hay ciudades, hay pueblos que con esta simple idea, su vida, su esperanza de vida, sus condiciones de vida, podrían mejorar sustancialmente. ¿Ahora sí crees que las buenas noticias de Jesús son buenas? Que Dios vino a la tierra y aprovechó su poder, su influencia, para ayudar a quienes tienen menos poder e influencia. No hay nada mejor que esa noticia. Pero aún más explicó Pablo que esto que Jesús hizo no tiene precedentes. Y es por eso que esto que él hizo cambió al mundo, y es por eso que el mundo entero celebra el nacimiento de Jesús, no solo por su historia, sino por lo que hizo. Sigamos leyendo. Verso 7, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Verso 8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. El momento que Dios fue más glorificado fue el momento cuando más horror causaba. Tú y yo, si hubiéramos estado en ese momento, en ese punto de la historia, hubiéramos mirado hacia otro lado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es el objetivo de la crucifixión en aquel entonces? ¿Para qué la usaban los romanos? El objetivo de la crucifixión es el olvido. No solo es torturar y desangrar a una persona, el objetivo de la crucifixión era borrar del mapa que había existido esa persona. Borrar de la mente y del corazón que esa persona hubiera existido. Era tan horrible que tus amigos te hubieran negado, que tu familia no lo volvería a mencionar, que la comunidad entera se iba a olvidar. Pero ese es el final que eligió nuestro Salvador, tu Salvador, mi Salvador, para asegurarse que el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de gran gozo para las naciones, quede claro de una vez y por todas. Esto hubiera dicho Jesús: he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. He venido para aprovechar mi poder e influencia para aquellos que no tienen poder e influencia. Y ahora quiero que tú me sigas y aprendas de mí. Y quiero que descubras cómo en tu propio mundo, en tu familia, en tus relaciones, en cada área de tu vida, en tus finanzas, lo puedas poner en práctica. Porque eso es bueno para el mundo. Se trata del rey que vino a intervenir el orden de todo, de cómo funcionan los reinos de esta tierra a favor de los más necesitados, y nos está invitando para seguirle. Por un instante, imagina si los reyes de la tierra, los presidentes, los políticos, los empresarios, los líderes aceptan esta idea, aceptan el Evangelio, las buenas noticias. ¿Cuánto bien haríamos a la tierra, en especial a los más necesitados? Damas y caballeros, niños, jóvenes y adultos, este es el mensaje de salvación. Estas son las buenas noticias que traen gran gozo a la humanidad. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores se humilló, no jugó sus cartas como Dios, aprovechó su poder y su influencia con los más necesitados, con aquellos que tenían menos poder, menos recursos, menos influencia, y nos invita a hacer lo mismo. Nos está invitando a hacer lo mismo, porque es allí donde descubrimos el gozo de vivir, la alegría de vivir. Así que si quieres ser parte de esto, vamos a orar. Vamos a cerrar este año, vamos a cerrar este mes y juntos vamos a ser parte de esto nuevo que Jesús vino a traer. Amén. Allí donde estás, vamos a orar. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias, Señor,
por ponernos en primer lugar. No porque lo merecemos, no porque lo ganamos, sino porque nos amaste, Señor. Hoy respondemos a ese llamado del cielo, no solo para hablar sobre las buenas noticias de salvación, sino para vivirlas en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Señor, queremos aprender a poner a los demás en primer lugar. Las veces que nos hemos puesto en primer lugar, Señor, hemos cometido muchos errores, hemos cometido, Señor, muchas faltas, muchos pecados. Enséñanos, Señor, con fe y paciencia esperar tus promesas, que son sí y amén en Cristo Jesús. Y Padre, te damos gracias por este año que termina y por este año que empieza. Queremos ser las buenas noticias de salvación para las personas que nos rodean, para las personas, Señor, que están a nuestro alrededor, y mostrarle que vives y reinas por todos los siglos. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Si acabas de hacer esta oración y quieres saber más acerca de Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, escríbenos. Queremos vivir contigo esta vida. Y querida familia, les deseamos lo mejor para este año 2022. Un fuerte abrazo y nos vemos por esta vía en la próxima semana. Bendiciones. Chau, chau. Qué hermoso tiempo que hemos pasado aprendiendo más sobre Jesús. Queremos invitarte a formar parte de nuestras reuniones que tenemos durante la semana, el día miércoles a las 6:30 de la mañana, un tiempo donde oramos y cantamos, y el día jueves de conexión a las 8:15 de la noche, un tiempo donde te podemos conocer, incluso puedes invitar a tus amigos. Queremos conocer más de ti. Los links los puedes encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Recuerda, queremos caminar esta vida contigo. Gracias por haberte conectado. Nos vemos el próximo domingo. ¡Te esperamos!